Nuestra bandera es el amor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, esto es Confra Oyendo. Buenos días, hermanos. ¿Estamos bendecidos en esta mañana? Gloria a Dios. Dios siempre nos bendice, Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Hoy vamos a hablar de un personaje muy importante en el Antiguo Testamento. Todos hemos leído acerca de José y siempre se nos viene a la mente que fue vendido por sus hermanos, ¿cierto? Y quiero que aprendamos algunas cosas de José en esos capítulos de Génesis donde aparece, que está a partir del capítulo 37. Y vamos a tratar de identificarnos mucho con él, porque nosotros como seres humanos siempre queremos tener una seguridad en todos los aspectos de nuestra vida. Tener todo o pasar tranquilos, que no pase vicisitudes y poder recibirlo todo. Somos muchas veces facilistas y son las situaciones que siempre anhelamos, pero la vida no es así. Nosotros anhelamos pasar situaciones muy agradables, pero la vida muchas veces nos pone situaciones adversas, situaciones que no nos agradan. Pero a través de estas situaciones es que nuestra vida se va a ir puliendo. Nosotros hablamos mucho del versículo 28 de Romanos 8, donde dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces miramos que acá la palabra del Señor nos enseña: todas las cosas nos van a ayudar para bien. Pero ¿es para quiénes? Para los que aman a Dios, porque siempre se piensa de que Dios, y lo sabemos nosotros, tiene el control de nuestras vidas. Entonces cada situación, buena, mala o regular, Él está al control, a Él no se le escapa nada. Por eso nosotros tenemos que entender de que cualquier situación que estemos afrontando, Dios está presente, Él tiene el control. Porque dice: a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos hay acá llamados del Señor? Amén, ¿cierto? Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Señor nos había llamado y por eso nosotros accedimos. Y es un llamado que es porque el mérito es de Él. Él nos llamó, no es mérito propio. Porque si Él no nos llama, no nos busca, nosotros no venimos a los pies del Señor. Entonces, en base a esta pequeña introducción, vamos a sumergirnos en el texto. El título de la disertación de esta mañana es José de soñador a Salvador. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 45 de Génesis y vamos a leer el versículo 5. Cuando lo tengan me dicen amén. Y nos ponemos por favor sobre nuestros pies. Y dice la palabra del Señor: ahora pues no os
entristezcáis, no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios de la gloria, maravilloso y majestuoso Rey. Te alabamos y te bendecimos en esta hora de la mañana. Te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Ahora, Señor, háblanos para que podamos, Señor, poder entender tu palabra y poder ponerla por obra, Señor, porque es lo que tú quieres. Gracias te doy, Señor, y te pido que uses mi vida para compartir este mensaje. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. José, de soñador a salvador. Vamos a ver ese proceso en José desde que empezó con sus sueños hasta que entendió el propósito que Dios tenía en su vida y lo que iba a pasar a través de la vida de él. O sea, vamos a ver primeramente a José como soñador. Para eso nos devolvemos unos capítulos y vamos al capítulo 37 de Génesis y vamos a leer de los versículos 5 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Acá este soñador le contó el sueño a sus hermanos, pero vamos a mirar algo de ese contexto. La preferencia de Jacob por José y el contarle José a sus hermanos los sueños que tuvo hizo que fuera más odiado por ellos. Acá vemos cómo es de dañino la preferencia de un padre sobre uno de sus hijos. E incluso nosotros lo vivimos en el día a día. Por lo regular, las familias que son de varios hijos, siempre hay uno que dice: mamá, es que usted quiere más a Perano que a Sultano o al papá. Y eso muchas veces es muy evidente, de que muchas veces o al más juicioso es al que se le quiere o se le mima más, o al más desjuiciado. Pero todo eso va generando inconformidad en los demás. Lo ideal es que hubiese un equilibrio, pero todos lo hemos vivido. En las familias que son numerosas, siempre hay el que es preferido. ¿Sí? Siempre hay el que quieren más. ¿Y qué genera esto muchas veces en sus otros hermanos? La envidia, los celos. Entonces, acá vemos en este contexto de lo que Jacob logró a través de José con sus hermanos. En este relato, José era el niño de 11 hermanos y era el preferido del papá, porque era el hijo de la esposa que él amaba. Pero qué daño tan grande. Y fuera de eso, José, con su inmadurez, siendo el menor, ir a contarle a los hermanos el sueño, donde entonces nos vamos a inclinar delante de ti, cuando el privilegio en la sociedad era para el primogénito, porque incluso el primogénito recibía el doble
del padre en la herencia. Y aquí vemos que los planes que Dios tiene a quienes le aman muchas veces se quieren entorpecer. Dios tenía los planes con José. Esa envidia, ese odio llevó a que sus hermanos quisieran matarle. Porque cuando el padre lo manda a él a que vaya a ver dónde están los hermanos y lo ven, ellos quieren es matarle. Pero uno de sus hermanos les dijo, no, metámoslo a una cisterna. Y afortunadamente para él la cisterna estaba seca. Fue llevado allí. Entonces, ¿a dónde lleva el odio? Por esos celos. Vemos un proceso, celos, odio y querer acabar con la vida de un familiar. Todo por una mala decisión del padre. Pero si nosotros lo miramos de la parte espiritual, Dios ya tenía un propósito establecido con José. Y si lo hubiesen matado, el propósito se hubiese truncado. Pero gloria a Dios que a él no se le sale nada de control. Y durante este proceso van a pasar muchas cosas. Igual pasa en la vida del cristiano. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y sabemos que muchas cosas pasan en nuestra vida. En el momento en que nos volvemos cristianos, muchas veces las situaciones empeoran. Dios tiene un propósito con cada situación. Acá vemos que Dios tenía un propósito con un joven de 17 años. José tenía 17 años cuando fue vendido. E iniciaba el propósito de Dios siendo muy joven. Pero los propósitos de Dios requieren tiempo. Porque Él nos va preparando en el día a día. Para que cuando estemos listos podamos ya asumir realmente el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Y aquí vemos que en el transcurso de ese propósito en la vida de José pasaron muchas cosas. Cuando fue vendido por 20 monedas de plata, fue llevado a Egipto. Fue comprado allá por Potifar. Y eso lo vemos en Génesis en el capítulo 39. Y vemos cómo Dios a través de José bendijo todo lo que Potifar tenía. La presencia de José hacía que él recibiera bendición. Porque aún José siendo esclavo y siendo muy joven, la palabra no nos muestra que él haya renegado de Dios. Él siempre fue fiel, él siempre fue íntegro, él siempre estuvo de la mano de Dios. Y hablamos de un joven. Nosotros muchas veces nos pasa algún inconveniente. Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Dios tiene propósitos. Queremos que Dios nos use. Nadie quiere que Dios lo use. Amén, ¿cierto? Pero el primero nos va a preparar. Es como el que anhela desde pequeño ser un médico. Tiene que estudiar varios años. Después de terminar el bachillerato, que normalmente es el recorrido de primaria, bachillerato, 11 años. Hay que hacer 5 o 6 años de medicina. Entonces vemos que se tienen que preparar 16, 17 años para poder ejercer
como médico cirujano. Y si quieren alguna especialización, tienen que estudiar más. Pero requiere un proceso, requiere una entrega. Eso fue lo que Dios estaba haciendo con José a través de todas estas situaciones no muy agradables. Porque estar siendo esclavo, servir y ver la mano de Dios. ¿Cuánto se ve la mano de Dios en nuestras vidas? Porque es que nosotros, hoy por hoy, somos esclavos del Señor. Él nos compró. Y si nosotros vamos y vivimos fieles a Él, siempre la mano de Dios se va a ver en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y en este transcurso también vemos otra situación muy complicada para José, que fue cuando la esposa de Potifar puso sus ojos en él y buscó la manera de poder quedarse con él a solas para poder tener relaciones con él. Y sabemos de que José, en medio de toda esa fidelidad, José no aceptó. Y todo el entorno se dio. O sea, José era un hombre tan apegado a Dios que él dijo: ¿cómo voy a pecar contra Dios? Y la parte más difícil era salir corriendo. Esa era la parte más difícil. Si nosotros lo miramos en nuestro contexto, ¿qué pasaría si a uno de los caballeros que hay acá o que habemos acá se presenta esa situación? Y la mujer de Potifar debe haber sido bella. ¿Será que se saldría corriendo? ¿O pediríamos tiempo para pensarlo? 50-50. Entre más pegados estemos nosotros a Dios, más fácil vamos a resistir la tentación. La palabra de Dios nos enseña que todas las tentaciones son humanas, que no hay ninguna que no sea humana. Pero Dios en su bondad, junto con la tentación, también da la salida. Lo dice en 1 Corintios. Pero todo depende cuánta comunión tenemos con Dios. Eso es directamente proporcional. Mi comunión, mi entrega, mi credibilidad a Dios me va a dar la fortaleza para resistir esa tentación y poder salir corriendo. Y él que hizo lo bueno y salió corriendo, le tocó pagar consecuencias, porque fue llevado a la cárcel. Pero aún en la cárcel, Dios seguía bendiciendo todo el entorno donde estaba José. Porque llegó él a estar en la cárcel y a que el carcelero lo pusiera para que dirigiera a los presos. Dios también, donde estamos nosotros, por fidelidad de nosotros, también nos pone en lugares de privilegio. Porque somos privilegiados. Porque el mero hecho de ser hijos de Dios, ya tenemos muchos privilegios. Veo que no lo creen, sino como 3 o 4 por acá. Ah.
muchas veces ni siquiera pensamos en los privilegios que tenemos en Dios. Desconocemos muchas veces nuestra identidad. Y por eso muchas veces perdemos bendiciones y caemos en cosas que no debemos de hacer. Porque desconocemos. Por eso muchas veces suena como disco rayado. Que se les diga tantas veces desde acá, por favor, lean y estudien la palabra de Dios. Que entre más nos acerquemos a ella, más vamos a saber, a entender lo que Dios tiene para nosotros. Amén. También vemos otra causal en este trayecto de José, y fue que en un tiempo le interpretó dos sueños, uno al panadero y uno al copero, y les dijo que se acordaran de él, y ellos se olvidaron de él. Él siguió en la cárcel hasta 2 años después, cuando el faraón tuvo un sueño. Entonces ahí vemos el proceso, ese soñador para llegar a la segunda instancia, que es la instancia de gobernador. Tenía que pasar un proceso para poder aprender a gobernar. Y eso pasa en nuestras vidas. Nosotros no podemos saltarnos los procesos. Necesitamos capacitarnos para poder ejercer cuando nos toque de la mejor manera. Y Dios hace obras. Por ejemplo, Dios en mi vida hizo una obra sin que yo supiera. Yo tuve un tiempo cuando estaba en la universidad, donde me fui a trabajar a una empresa. Me fui a hacer las prácticas y me tocó vivir cosas que yo en mi vida nunca las había pasado por ellas. Por ejemplo, a mí me tocó en un momento sentirme ignorado del todo. Yo nunca había vivido eso. Que el jefe, la persona que tienes por delante, estés ahí, pase por tu lado y ni siquiera te salude. Yo como ser humano, en ese tiempo no conocía del Señor. Entonces muchas cosas pasaban por mi mente. Pero ¿qué estaba haciendo Dios en ese proceso? Para mí fueron los 6 meses más largos que yo pasé en el tiempo que estuve en la empresa. Yo esperaba que me acabara el contrato, que me echaran. Yo estaba desesperado. No renunciaba porque un amigo muy allegado me llevó allá, entonces para no hacerlo quedar mal. Pero ¿qué estaba haciendo Dios en el momento en que ya me echaron? Gloria a Dios. A los 6 meses volví a la empresa y resulta de que estuve trabajando donde estaba anteriormente y me volvieron a llamar de otra empresa. Entonces cuando dije, bueno, como yo estudié me voy a ejercer, y me dijeron, no se vaya, que usted acá va a manejar la empresa. ¿Cuál fue la enseñanza? Dios estaba trabajando mi carácter y mi soberbia, porque era soberbio, y un soberbio que le hagan lo que yo pasé era difícil, pero el Señor me mostró para qué, porque después durante 13 años que dirigí esa empresa me tocó enfrentar problemas
donde ya los afrontaba con amor y no devolviendo el mal que me habían hecho. Gloria a Dios, en ese tiempo ya el Señor había tocado mi corazón y ya estaba yo en ese tiempo de cristiano. Procesos. Muchas veces queremos llegar a cierto lugar sin pasar el proceso, y es necesario. Igualmente pasa en todo el ámbito cristiano. Para llegar a cierto lugar de liderazgo hay que pasar un proceso, pero estamos dispuestos a pagar el precio. José lo pagó. No fue fácil para él. El texto no lo registra, pero un joven de 17 años, mimado por el papá, vendido como esclavo. No era fácil, pero pagó ese precio. Ese proceso duró 13 años, porque él fue nombrado gobernador a los 30 años. Un proceso hermoso que Dios tenía con él, porque él iba a ser, como dice la palabra, el gobernador de todo Egipto. Solo tenía por encima de él al faraón. Vámonos para Génesis 41 y vamos a leer los versículos del 37 al 41. Acá el contexto es de cuando le interpreta el sueño al faraón y dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, que no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Mira ese proceso. Cuando él interpreta los sueños, él mismo le dice a Faraón: ¿qué persona necesitas para administrar? Porque durante esos 7 años de abundancia había que almacenar, porque venían 7 años de escasez. Pero Faraón vio la sabiduría de José, pero vio algo más. El Espíritu de Dios estaba en José. Mire que eso nos lleva a nosotros a pensar. Las personas saben que el Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Cómo lo evidencian? Hubo un proceso para él empezar a ser el gobernador de todo Egipto. Finalizó la prueba. Finalizó ese trayecto de formación, ese trayecto que él trasegó no muy bueno. Ya Dios lo había formado, ahora Dios le entregaba lo que tenía para él. Él venía a recibir ya la recompensa de parte de Dios. Dios es fiel. Por eso, cuando estemos en las situaciones difíciles, tratemos de pensar cuál es el propósito de Dios en estas situaciones. Porque si no lo pensamos, muchas veces vamos a querer volver atrás. Que muchas veces nuestras oraciones serán de pronto preguntándole a Dios, reclamándole, pues cada uno ora.
Pero es válido uno poder decirle, Señor, pero entender de que Él tiene el control. Y nunca se nos olvide que al que Él toma por hijo, lo disciplina. Lo dice el libro de Hebreos. Las personas cuando ven a un cristiano vencedor, o sea, un cristiano moldeado por Dios, reconocen que el Espíritu de Dios mora en él y esto le da un gran valor. Porque cuando el cristiano llega, la presencia de Dios viene con él. Esto da valor. Porque si la presencia de Dios llega con nosotros, ¿a dónde vamos? ¿Qué va a haber? Bendición. ¿Qué va a salir de nuestros labios? ¿Qué vamos a pensar? Nosotros vamos a ser siempre parte de la solución, más no del problema. Porque a eso nos llama Dios. Ese es el proceso. Donde ya se ha pasado que ya se tienen marcas en la vida, marcas en el corazón, marcas de lucha, marcas de guerra, donde se ha trasegado, se ha batallado, pero se está firme, porque el Señor es el que va adelante. El Espíritu Santo es el que nos dice cómo debemos obrar, porque mora en nosotros, es nuestro Maestro. Y hemos sido probados. Nos pusieron en la balanza y podemos pasar. Dios da la sabiduría a sus hijos para entender y saber obrar en todas las circunstancias que se presentan. El pensamiento del cristiano no es desmayar, no es hasta acá llegué, no es cuando estaba en el mundo vivía mejor, cuando estaba en el mundo yo nunca pasé estas necesidades. Ahora estamos con el Señor y a Él le place que las pasemos. Porque afuera no nos van a dar recompensas. El Señor nos da una recompensa que es eterna. Y cada día nos da bendiciones. Cada día disfrutamos de su misericordia que es nueva. Sabemos para dónde vamos. La palabra es clara. Tenemos una herencia, no acá en la tierra. El que no conoce del Señor debe ver en cada uno de los cristianos el reflejo de una fe realmente bien cimentada, de una fe bien arraigada, de cristianos de que sus palabras ya son diferentes. Nuestros labios se abren para bendecir. Nuestros actos deben de ser de misericordia, de bondad. Y nosotros debemos de ser de consejos sabios. Ahora, para que pasemos al siguiente ítem, quiero dejar una pregunta retórica. O sea, nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nos ven realmente como si el Espíritu Santo habitara en nosotros. Vamos a pasar al tercer ítem. A José como Salvador. Ya acá vamos a ver el propósito de Dios cumplido en él, donde ya José entendía cuál era el propósito de Dios en todos esos 13 años. Y vamos a ir al capítulo 45 y vamos a leer los versículos del 5 al 9. Y dice así: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida
me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad para sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Mire que José lo repite varias veces en estos versículos. ¿Cuál era el propósito de Dios? Humanamente nosotros lo vemos, él fue a Egipto porque sus hermanos lo vendieron. Pero Dios tenía ese propósito. Por eso él le dice a sus hermanos que fue Dios quien lo mandó. Y vemos de que José, al reconocer el propósito, él no recriminó para nada a sus hermanos, ni los avergonzó, sino que los tranquilizó. Y fue un tiempo muy difícil para él. ¿Por qué? Cuando se entiende el propósito de Dios en la vida de uno, las vicisitudes y las cosas malucas que pasaron, uno las ve como el aprendizaje para llegar hasta acá. Ahí es donde no deja uno que su corazón se llene de amargura, de resentimiento, de odio. ¿Qué fue lo que pasó con los hermanos de José? Porque ellos no entendían para nada el propósito de Dios, solo vieron de que el padre lo prefería. Pero Dios preparó todo para mandarlo a Egipto. Porque hay un propósito, como él lo dice ahí, de liberación, un propósito de salvación. Por eso tenemos que entender, y lo reitero, Dios no deja nada al azar. Dios tiene el control de todo lo que pasa. Por eso, como hijos de Dios, debemos de tener un carácter perdonador, amoroso, amable, libre de todo mal. José pudo haber pensado: llegó mi hora, llegó el desquite. Antes era el menor, no podía hacer nada. Ahora tengo todo el poder y puedo acabar con quien quiera, excepto Faraón. Pero él no. Él, incluso si miramos todo el relato, dice que fue y los abrazó y lloró. José ya tenía claro el propósito de Dios. No dejemos nosotros que en el transcurrir de los propósitos de Dios se dañe nuestro corazón. Yo sé que enfrentamos cosas difíciles. Yo sé que lo más difícil muchas veces para el ser humano es perdonar, pero hay que aprender a perdonar. La palabra nos dice que no tenemos lucha con sangre ni carne, sino que ya empieza a hablar de las huestes, de los gobernadores, de los principados. O sea, es quien gobierna a la persona que no conoce al Señor. Nosotros somos los llamados a llevar ¿qué? Esa liberación, a llevar esa palabra. Por eso nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe y guardar el corazón. La palabra dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El propósito de Dios en la vida de José era la preservación de Israel y su formación
para ser gobernador de Egipto. ¿Qué hubiese pasado si esa hambruna que duraba 7 años hubiese acabado con José y su familia? Dios había hecho una promesa a Abraham, que de él iban a ser benditas todas las familias y que su descendencia iba a ser incontable. Y acá cuando vemos toda la familia de José que entró a Egipto, se registran como 70 personas. Pero era la preservación de la promesa de Dios. Porque iban a entrar 70 personas a Egipto. Iban a salir muchas después de pasar 400 años. Porque también lo dice la palabra en Génesis. Porque Dios le dijo a Abraham, iban a estar 400 años sirviendo a una nación. ¿Para qué? Para poder este pueblo de Dios entrar a la tierra prometida que Dios ya les había dicho. O sea, es donde vemos el propósito. Por eso cada día uno tiene que maravillarse más con Dios. Nuestra mente finita, nosotros no percibimos o no entendemos muchas cosas, pero Dios sí sabe hacia dónde te quiere llevar y hacia dónde me quiere llevar. Él sí sabe, así nosotros no lo entendamos en este momento. Por eso debemos de estar siempre atentos y deseosos de que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Que sea la voluntad de Él, a la manera de Él, no a mi manera. Porque si fuese a mi manera, yo no quisiese hacer nada que tuviese mucho trabajo. Pero Dios nos dice, no, es que es así. Porque es que si yo no aprendo, si yo no me voy a formar, ¿qué voy a dar? Yo no puedo dar lo que no tengo. El Señor nos forma de esa manera. Yo no puedo dar misericordia si no la tengo. Yo no puedo dar amor si no lo tengo. Pero es la obra que el Señor va haciendo. Mire que hablamos mucho, es que soy muy impaciente. Señor, dame paciencia. Y como decimos, pone la persona que nos impacienta más al lado. ¿Cómo aprendemos a ser pacientes? Tolerando a la persona que nos descontrola. Y para hacerlo necesitamos aprender, para poder dar. Miren, nosotros nos gusta que nos tengan paciencia, porque por más quietecitos que nos veamos, más tranquilos, el ser humano es orgulloso y es soberbio. Y muchas veces queremos que a nosotros nos acepten. Y estamos dispuestos nosotros a aceptar las otras personas. Muchas veces no. Y no se escuchan amenes. Porque es difícil. Pero cuando nos ponemos en los zapatos del otro, vamos a aprender. Que muchas veces somos muy intolerantes. Y si nos miramos hacia nosotros mismos, nosotros somos más intolerantes que a los que no toleramos. Dios no nos llamó para flaquear o rendirnos en medio de las pruebas. Él nos llamó a pelear para ser ganadores. Vamos a pelear por nuestra bendición, soportando las pruebas, venciendo las tentaciones, porque es la preparación que Dios determina para nuestro crecimiento espiritual. Amén. José en esta etapa ya sabía cuál era el propósito de Dios. Por eso les dice varias veces, ustedes no me enviaron a mí. Dios me envió primero. Para que Dios nos está preparando a nosotros.
de pronto nos está preparando para impactar nuestra familia. Porque posiblemente todavía no estamos dando testimonio en nuestra casa. Pronto Dios nos está preparando para eso. Por eso en nuestras oraciones debemos de decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Hay veces es tan dura, pero que se haga. Porque la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Amén. Vamos a concluir esta disertación. Dios usó a José y se agradó de él porque tenía un corazón limpio. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón, porque lo que nosotros tenemos es lo que vamos a reflejar, es lo que vamos a decir. Queremos ser usados por Dios, dejemos que Él haga la obra en nosotros. Cuando José fue llevado a la cárcel, Dios estaba con él. Lo mismo sucede hoy en cada uno de nosotros en las situaciones difíciles. Nosotros muchas veces no vamos a ser llevados a cárceles, pero vamos a pasar situaciones adversas. Y Dios está ahí. Muchas veces vamos a estar llenos de interrogantes, pero Dios está ahí. Y Él a su debido tiempo nos va a dar la respuesta, porque Él siempre está con nosotros. Gloria a Dios. Los procesos que estamos pasando no son para nuestro mal, son para nuestro crecimiento espiritual, como lo veíamos en la introducción en Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan para bien, todas. Si en este momento estamos atravesando pruebas, no nos desanimemos, ni pensemos en volver atrás. Miremos el ejemplo de José, miremos ese proceso de él. Fue doloroso, pero fue para bendición de él y de muchos más. O sea, nosotros no sabemos quiénes o quién se vaya a beneficiar con nuestro proceso, porque somos para bendición. Amén.